Hola a todos, acá Nicolás Palacios. Hoy día les tengo un invitado muy especial, muy creativo. Vamos a hablar mucho de creatividad, negocio, emprendimiento, cómo hacer que las cosas pasen. Así que les tengo a mi tremendo invitado, JP. Bueno, ya les voy a presentar quién es JP. Buena JP, gracias por estar acá conmigo en este podcast, que no es un podcast, pero vamos a hablar de podcast. Que no es un podcast. Exacto. Entonces primero, JP, preséntanos en breve quién es JP. Yo sé que va muy profundizando a lo largo del tiempo. Y también va a aparecer Aika, mi perrito, jugando diciendo: Sí. JP, pesca, me quiero jugar. JP no la va a pescar porque tenemos que grabar este video. Hola, soy JP, creador de contenido en Conexión Creativa y fundador también del podcast. Y también tenemos otro podcast que se llama Pera y Finanzas, donde Nico ha ido a los dos. Sí, tiene Pera y Finanza y lleva Conexión Creativa. Elemental también otro podcast que tenemos, así que son varios podcasts. Ahí obviamente te lo voy a preguntar más adelante, pero Sí. ¿qué parte tú haces del podcast? Como, ¿cuál es tu relación Claro. con ellos? Pero el principal que yo entiendo que partiste tú es Conexión Creativa. Conexión Creativa. Los que no conocen Conexión Creativa, cuéntanos lo que es, en verdad, para que lo decís yo si lo puedes decir tú. Es un podcast donde hablamos con gente creativa, ya sea desde el área de las finanzas, chefs. Han venido gente de todas las áreas, pero la idea es que el denominador común tengan algo creativo en ellos. La idea es como explorar la creatividad y cómo se puede ver desde un chef hasta un inversor, hasta un escritor, ahora el Nico. Así Sí, que es algo que me gustó mucho del podcast, Sí. porque uno se mete a verlo en Reels, tiene unos Reels buenísimos, como de cortos de sus videos largos de Claro. YouTube, así que obviamente veanla como la comunidad que tiene y todo, es bien chora, lo siguen hartas personas en TikTok y Instagram y YouTube. Pero es súper entretenido porque en verdad de repente estáis viendo una galla como que hablaba del porno. Sí, Bueno, sí. y después alguien hablando de diversiones. Y después alguien hablando de chef, efectivamente. Entonces es súper bacán porque es Es súper bacán. diferente. Es Y bacán. otra cosa especial, y por eso también que quería invitar a JP, es porque como yo he estado en su podcast, no solo los que produce como con Pera y Finanzas, Claro. sino los que él es el moderador, el que te Sí. entrevista, el host principal, y que me invitó a mí como invitado. Es que ves que yo le digo algo, él lo conoce. Sí. ¿Qué Ikigai? ¿Qué bueno lo estoico? Todas estas cosas raras que yo iba estudiando a lo largo del tiempo, me di cuenta que JP también las conocía. Entonces dije, se nota que este es un compadre que estudia harto. Claro. Y está buenísimo. Es genial poder compartir y hablar con personas que también han estudiado harto. Así que vamos ordenando un poco. Primero partamos por la parte del podcast. Ok. ¿Cuál fue tu primer podcast y cómo lo hiciste realidad? Porque también hay mucha gente que puede ser que diga, yo quiero hacer mi propio podcast. Claro. Mira, la historia empieza con yo buscando producción para poder producirlo porque yo al tiro me di cuenta que tenía la idea, quería hablar con gente creativa y la idea surgió de, personalmente, yo siempre he visto podcasts de Estados Unidos donde invitan a profes de Harvard, profes de Yale. Yo decía, oye, está bien, pero no lo encuentro tan cercano y yo sé que hay gente chilena que son realmente creativos y tienen mucho talento, pero Y no son de Harvard. y no son de Harvard, pero y también no se les está dando como el espacio, que la ventana. Entonces intenté generar esa idea, pero no tenía las cámaras, no tenía nada. Entonces dije ya, ¿qué puedo hacer? Y eso es un poco, también lo hablamos en el podcast, como ya, hacerte valioso y también colaborar con gente. Entonces empecé a buscar colaboración. Yo estudié cine, entonces la escuela de cine tenía varios contactos. Eh, intenté colaborar con una persona, tuvimos 10 reuniones. En resumen, 10 reuniones, sí, weón. 10 reuniones, pero en resumen no salió. Y después eso igual fue como un golpe para el proyecto porque dije, pucha, Frustrante igual, Sí. pues si avanzaste, superaste y no salió, no se hizo realidad al final. claro, como 2 meses, un mes con esa idea y después no salió. Entonces fue como, ya, ¿qué hago? Y la opción fácil igual era como, ya voy Rendirte. a hacer otra cosa, ya no sé. Pero dije, ya, ¿sabéis qué? Conocí a JP, el otro JP que tú también lo Está lleno de conociste. JPs acá. JP, mi colaborador, y le mandé un mensaje por WhatsApp diciéndole, bro, he buscado producción para este proyecto, me han cancelado, está avanzado, ¿queréis participar, weón? ¿Y dónde lo conocí? A él yo lo conocí en una grabación de un videoclip de Ya. Stefano Marfulo, un músico chileno, lo pueden ir a ver ahí. También tiene un episodio en el podcast, pero básicamente yo sabía que él tenía un estudio, tenía 2 micrófonos y tenía 3 cámaras. Y yo dije, Todo lo que voy a hacer necesito. todo lo que necesito, colaboremos en esto. Y nada, yo le veía harto potencial y JP en un mensaje de WhatsApp, él ni siquiera estaba en Chile, me respondió y me dijo, voy. Démosle. Quiero Nada de hacerlo. 10 reuniones, weón. No. Así se hacen las cosas que pasen. Sí, no sé si te has fijado cuando alguien realmente quiere hacer algo,
no te va a decir, no, es que, bueno, te va a decir, dale, fecha, hora, y te Exacto. va a decir la web. Y es como, vamos a tener problemas, vamos a tener Sí. dudas, resolvamos después. Como vamos. Sí, sí, O sea, al final eso es fundamental. Cuando Sí. uno quiere hacer que las cosas pasen es tirarle para adelante nomás y Sí. van a resolviendo. Se te ponía a planificar todo, y por ejemplo en tu caso, Sí. 10 reuniones pajeras y Sí. terminan funcionando. En cambio, es un démosle y vamos resolviendo los Sí. problemas sobre la marcha, es mucho mejor. Sí, es mejor. Sí, es mejor Y partiste ahí conexión creativa. Ahí partimos Conexión Creativa. Hemos estado al principio, yo dije ya, los podcasts son largos, pero ¿sabéis qué? TikTok e Instagram tienen algo ahí, tienen un algoritmo que se hacen muy virales las Es cosas. muy masivo. Y yo al principio partí porque los estadounidenses lo hacían como... Todavía no hacían los reels ni los TikToks, pero ¿sabéis lo que hacían? En YouTube, tú veías el podcast y cortaban fragmentos, pero como de 5 minutos, de 10 minutos, en Y YouTube. hacían como los clips, que los gringos le llaman clips. Los clips, Aprovechan que se me olvidó un detalle técnico para que sea mejor. detalle de la luz. Y hacían los clips, pero dije, hay poca gente que lo está haciendo en TikTok e Instagram. Y no es que yo haya sido el primero, había igual gente haciéndolo, pero no había tanta gente haciéndolo. Entonces yo dije, ¿qué forma más digerible de poner la idea del podcast en un TikTok de 30 segundos, donde la gente quizá... Hay muchos TikToks que se salen de contexto, pero la idea mía es poder que la gente prenda algo y vayan a ver el, O sea, al el final, como principal. tú veis gente creativa, al final ves ideas y es reflejar una de las muchas ideas que salen durante el podcast. Que diría, oh, yo quiero saber más de esto y vaya a ver el podcast. Ahí quiero hacer un doble triple clic porque es bacán. Es lo que más me gustó a mí de Conexión Creativa, como apenas los conocí. Como, oh, esto que hace con los Reels y los TikTok es brillante. Porque partía a ocupar una estrategia que se ocupa Neil Patel, dice mucho. Es como uno de los reyes del SEO, diferente a Romuald Fons que en el español. Esta es la versión gringa. Esta es la versión Que lo gringa. busqué cuando... Es un crack. Que dice como que tu contenido es demasiado multiplicable. Y un contenido, la verdad, tú lo puedes multiplicar como por 40. Que el blog, que el clip, que el reel, que el mail, todo, ¿cachai? Así, un contenido que yo haga hablando sobre cómo invertir en la bolsa, lo puedo multiplicar por 100. Y tú lo hiciste súper bien, porque con los reels y TikTok. Y algo extra que me di cuenta que hacía bacán y dije, oh, qué brillante, y funciona en su caso específico de los podcasts, es que como él entrevista a muchas personas, también muchas de esas personas son conocidas. Y gracias a ti también descubrí otra cosa, de que en Instagram uno puede hacer un reel y invitar a otros como colaboradores. Y eso hace que el reel sea como de los dos, y le aparezca a los dos, y llegas al público del otro. Entonces está buenísimo. Yo hasta lo he hecho con gente muy chica, así que me ha invitado a podcast donde tienen 1000 personas como Juan, dale. Y bacán, lo ayudo a él, y por muy poco que sea 1000 para la cantidad que yo tengo, igual es bacán, me ayuda a mí, ¿cachai? Y win-win, y acá es todo, como dice Dayan, que la humildad y hay que irla toda. Pero me gustó mucho eso que hiciste tú y te ayudó mucho a difundir. Y probablemente los primeros meses te ayudó a crecer súper rápido. ¿Cuántos tenías ahora? ¿Cuál es la plataforma en la que más tienes? En Instagram, que tuvimos varios reels que se hicieron 5, 6, 7 millones. Fue bastante. Y uno tras otro. Y lo que me di cuenta, porque ahora estamos un poquito más pausados, pero me di cuenta que en ese momento estamos haciendo tantos reels que si tú tienes un reel que está en 1 millón de visitas, y en 2 y en 3, en esa semana, si tú subes reels en esa semana, es como ponerle a los otros potenciadores más aún, porque más gente te llega y empezáis un efecto de bola de nieve. Después de uno grande, tú subes otro y te lo potencias. Sí, o sea, yo también he cachado lo mismo, sí. Si tienes uno grande, también creo que en YouTube también lo he visto, no en Conexión Creativa no se nos ha hecho tan viral los de YouTube, pero en Pera y Finanzas es más difícil hacerse un poquito más viral. difícil, sí. Pero sí, yo vi uno de trading, si no me equivoco, que tuvo mucho... Sí, uno de trading en Pera y Finanzas está en 36.000 y también esas son las diferencias y podemos hablar de eso y también ambos tenemos experiencia. Yo creo que las diferencias en YouTube, uno se tiene que enfocar en el thumbnail y en el título. Y esto igual lo he comprobado desde que nosotros lo hablamos en una ocasión y también MrBeast el rey. Lo dice y lo dice y lo dice. Es lo más importante, fundamental. Y hay que escuchar a la persona que tiene más 100 millones de suscriptores. Prácticamente 100 millones de suscriptores y MrBeast es el rey. Así que vean un documental que tiene como... se olvidó. The Rise and no sé cuánto de MrBeast. Muy bueno en YouTube. Y efectivamente pasa eso. O sea, el contenido de YouTube es fundamental. Un buen thumbnail, un buen título. También puedes ponerle como un buen SEO en la descripción y todo eso.
Pero en verdad el thumbnail va a ser la gran pega. Título, sí. Ahora, siempre y cuando el video tenga calidad y no sea un clickbait de mierda, obviamente, porque después si no se que entran y se caen, va a haber mala retención y no le va a difundir. Ahora, relacionado a lo que decía de que cuando tenía algo con mucho visualización, ¿por qué después te propone como lo otro? Es porque como que van confiando en ti el algoritmo. y Instagram dice, este compadre hizo algo que llegó a 7 millones, el siguiente se lo va a mostrar a más gente para ver si también se hace más viral. Y ahí va ajustando para arriba y para abajo en función del tiempo, pero también me di cuenta de eso en el algoritmo de Instagram. TikTok lo he usado re poco, pero debe ser similar o más random, no sé. Mira, en TikTok me he dado cuenta, ahora TikTok está un poquito más flojo, me he dado cuenta en mis 3... Sí, no, a mí igual, brutal. En las 3 cuentas que tengo está bien flojo. Antes... ¿Hace como un mes y medio? Sí, hace como un mes y medio o 2. Yo creo que están haciendo varias pruebas y tweaks de algoritmos porque al principio las personas que estaban en TikTok, muchas se hacían virales porque había muy pocos creadores de contenido. Ahora como hay muchos... Sí, yo conocía gente que nadie los conocía y hacía un TikTok y ¡pum! 100.000 y se mueven 100.000. Claro, y es como, me acordé de esa frase que dice este niño que se hace villano en Los Increíbles. ¿Ya? Cuando dice, y cuando todos sean súper, nadie lo será. Y creo que ahora está pasando eso, como todas las personas, el algoritmo no puede hacer a todos virales, porque si no, creo que no funcionaría la plataforma. Y como hay mucha gente ahora, yo creo que el algoritmo de TikTok está como viendo cómo lo resuelve. Y también me he dado cuenta que Instagram lo está averiguando mejor. Que Instagram está teniendo... se me han hecho mucho más virales últimamente en Instagram los Reels. Entonces... Yo me he dado cuenta también que Instagram efectivamente premia también la constancia y la calidad. En TikTok hay veces que he hecho videos muy buenos, según yo obviamente, y han picado huevo. En cambio, ese mismo video en Instagram tiene un pic brutal. Ahora, igual se me ha dado que los que tengo muy muy buenos en Instagram también pasan TikTok. No siempre el mismo impacto, pero tiene un nivel de magnitud similar respecto a otros que tienen menos power. ¿Cachai? Igual no significa que TikTok esté muriendo. De hecho, de los... antes teníamos como un rate, y el rate era de cada 10 que subimos, 8 se hacen virales. Y eso era brutalmente, y por eso crecimos tanto. Pero ahora de cada 10 que subimos, 2, 3 se hacen virales. Ahora, igual es espectacular, porque ustedes hacen hartos videos. Sí, entonces yo creo que para las personas y para nosotros, a mí no me desanima porque yo igual estoy en una plataforma que es predominantemente bailes y contenido viral, y yo sé que soy como de los creadores de contenido que hacen otro tipo de contenido. Sí. Entonces el algoritmo a veces no sabe qué hacer con ese contenido, pero yo no me desanimo, yo digo ya, ahora entonces si quiero tener 6 virales tengo que hacer 30, y tengo que hacer 30. ¿Cachai? Como que no lo veo como una excusa. No, es parte de tu pega y van cambiando los ratios, claro. Y cambió y lo ejecutáis. Efectivamente también, mi contenido en Instagram, yo no hago baile y apunto EDX y música y la verdad, no es lo mío, ¿cachai? Entonces, efectivamente como que luchamos contra algo diferente, pero igual funciona. Sí. Ahora, aprovechando que nos metimos caleta en las redes sociales, quiero hacer un doble clic y ahí te quiero preguntar también a ti de estrategias de crecimiento. Ya. Yo les voy a dar un super tip que me di cuenta. Yo hago contenido financiero en Instagram, igual que en YouTube, pero cuando hago un video perfecto, donde explico todo, y no hay lugar a duda, vale que ya. En cambio, cuando hago un video con errores, cuando hago un video con información incompleta, o cuando hago un video con esto me odio esta frase que decir, pero polémico, es brutal. Sí. O sea, por ejemplo, arrendar o comprar departamento. Yo digo, tienes que arrendar. En vez de decir, a esto se les conviene arrendar, a esto es comprar. Un video perfecto financieramente sería decir, para este tipo de personas le conviene esto, para este tipo de esto. Pero no le digo, bueno, tenéis que arrendar departamento porque Eso es polémico, comentan todo, 600.000 views. Que para mi caso es harto, porque no he llegado a los 7 millones como tú. Es harto, 7 millones. ¿Qué estrategias de crecimiento has visto tú como de ese estilo? Como tips que uno va cachando. Mira, obviamente son likes, comentarios y retención. Sí, la métrica. Eso es como tener un meta relato, lo que estáis diciendo, como un relato dentro de un relato. Y, por ejemplo, tienes el video, pero ese relato tiene un error. Entonces la gente, si hay un error, o si en este video ahora apareciera una imagen de Will Smith, acá 2 segundos, va a haber gente que va a aparecer Will Smith. Entonces, bueno, tenéis que editarle después y agregar un Will Smith. Puta, al Nico no le gusta hacer mucha edición, bueno, básicamente está todo seteado. Está todo automatizado, pero bueno. Perdón, pero sí, o sea, yo creo que esa puede ser una buena estrategia, como quizás forzar ese meta relato.
yo no sé, generalmente yo no lo hago. Lo que sí me he dado cuenta es, por ejemplo, cuando yo edito los podcasts, las conversaciones. Por ejemplo, un podcast tuyo. Hace poco, de hecho, vengo de la oficina y justo estaba Sí, editando. hoy día creo que me llegó un request. O ayer. Hoy día te llegó uno Ya, y sí. estoy editando más de ese conversación y había uno que se llama como 10 veces mi sueldo y hay ciertas pausas que uno hace que son naturales, que en este formato es mucho mejor para las personas si yo me pauso ahora y no pasa nada, A ¿cachai? nadie le importa. Pero en TikTok yo elimino las pausas y en edición intento eliminar todas las pausas para que yo sé que la persona que lo está viendo en TikTok está en el metro o está en la Y está micro haciendo así. o está caminando y estoy compitiendo con varias Mm. personas, entonces entre más rápido voy al punto y más contenido rápido le doy a esa persona, es mejor. Entonces una recomendación sería eh, cortar las pausas e ir al punto, ir al grano. Los primeros 3 segundos, 5 segundos en TikTok son Son fundamentales. fundamentales, sí. Yo, de hecho, en Instagram sí edito, pero lo único que edito es recortar y es Mm, por exactamente lo mismo que tú sí, decís. Incluso casos tan extremos, como por ejemplo voy a enumerar, bueno, para invertir tenemos que hacernos más valiosos, ganar más dinero y aprender de finanzas, incluso esas micro sí, pausas las edito. sí, Y las sí, weas son así, muy sí, dinámico. sí, sí, es fundamental. Otra cosa que me he dado cuenta es, bueno, nosotros lo hacemos bastante, es poner un título al tiro, porque siento que las personas que, hay mucha gente que no lo escucha, o sea, no va con los Solo lo audífonos, ve. solo lo ve, entonces los subtítulos bien grandes, yo hago el esfuerzo extra porque TikTok te ofrece subtítulos, Instagram también ahora te está ofreciendo subtítulos, No son yo hago perfectos. el esfuerzo extra de editarlo en Premiere y poner subtítulos grandes porque así sé que estoy compitiendo. Estoy en otra categoría, ¿cachai? Estoy en Sí, la po. categoría de un weón que se sienta y edita los premiers. Que igual es paja, o sea, Tiene un diseño más pro, realmente es trabajo, pero es mucho más trabajo, pero creo que se ve recompensado un poco ese trabajo. totalmente. O sea, yo me he dado cuenta de tus reels y por eso fue bueno, es brillante lo que hacen Mm. acá. Vayan a ver sus reels en verdad si es que no lo han visto todavía. Porque son bacanes Sí, y en verdad los podcasts invitan a la gente muy interesante, están muy entretenidos, como sí. que es bien chulo, a mí me gusta harto. Ya también relacionado a lo que JP también les dije que sabe de hartas cosas, voy a aprovechar de hacer doble clic sobre eso. Pero antes de eso, No, te quiero preguntar ya, tú dijiste que estudiaste cine. sí. ¿Saliste y te dedicaste a esto o tuviste algo entre medio? Salí, empecé a trabajar, un trabajo de model, un trabajo de mierda, y después pude entrar a cine. En realidad tuve el privilegio de estudiar mi pasión, o sea, mi pasión es hacer películas, mi pasión es hacer cine, he podido hacer cortometrajes y bueno, las vueltas de la vida ahora estoy generando una productora, Cacho. tenemos los podcasts, eh, ahora yo sé que la vida a veces son como fases y tuve que pausar esa fase cineasta, pero eventualmente quiero llegar allá, pero Ya quiero. sé con quién voy a hacer mi documental entonces. Buena. Y quiero llegar allá mucho más valioso. Yo siento que Mm. todavía estoy en un proceso de aprender y también de empoderarme, o sea, y empoderarme, la palabra empoderarme yo lo digo como tener equipo, tener conocimiento, para después no tener que depender de un Netflix, de un HBO, y yo poder producir las cosas que yo hago y después difundirlas, porque me he dado cuenta que eso estoy puliendo ahora, el poder de difundir cosas, ¿cachai? Eh, Mencionaste algo divertido, interesante, sí, porque sí, dijiste de Netflix, HBO, de no depender de... Yo, de hecho, justo hoy día subí un reel diciendo como el riesgo, mm, sobre todo los creadores de contenido, de depender de la plataforma. sí, O sea, imagínate un gallo que vivía de Twitter, que es difícil, pero solo para dar un ejemplo, y lo banearon sí, cuando salió el baneo. O que ahora creíamos que se podía haber caído porque bueno, casi que lo echaron a todos, Elon Musk se lo compró sí, y sacaba Twitter, y sí, literalmente sacaba, sí, sacaba tu fuente de ingreso. Imagínate Elon Musk compra YouTube y lo apaga, claro, caga sí, mi fuente de sí, ingreso, ¿cachai? Y Spotify. Entonces, mm, lo que tú dijiste es interesante, como que tratar de no depender de esta mm, plataforma. sí, Y una de las opciones de diversificar ese riesgo, como bien dijiste, es difundir por todos lados. sí, Y dijiste también otra cosa súper interesante y ocupaste una palabra muy interesante, porque ocupaste difundir, porque también estás aprendiendo a difundir, mm, más allá de la plataforma específica. sí, Y eso cuando mañana cambie la plataforma, vas a saber difundir. sí, claro. Yo creo que en cierta forma estoy utilizando las mismas técnicas que ocupaban los publicistas en los años 70, solo que en otro formato y Con las más nuevas tecnologías. cortas. Sí, o sea, ellos también tenían ciertas teorías del color, tenían los headlines, tenían también los posibles thumbnails que ahora son de YouTube.
pero ellos lo hacían en diarios, como que Tal cual. el formato, o sea, cambió el medio, pero el fin al final es difundir. Al ¿Cachai? final la vista funciona igual que antes, el cerebro sigue respondiendo a Sí, emociones igual sí, que antes, o sea, sí. es todo lo mismo, somos las mismas personas y estamos Sí. llevando a las mismas personas pero a través de diferentes plataformas. Ahí Gary Vaynerchuk habla harto como de las plataformas Sí. y siempre meterse a la nueva, el compadre ama TikTok. Y dice, pero bueno, mañana cambio a TikTok y ya mismo, me meto a la nueva y voy a ser el más seco porque va a ser el primero que se va a meter a la agua nueva, va a aprender a usarla y voy a construir mi imperio y una máquina, ese compadre. Es bacán ese weón Sí. porque yo vi un video de él, yo lo veía mucho, y yo vi un video de él prediciendo TikTok, él predijo muchas cosas, o Cuando sea, antes que existiera TikTok dijo va a existir esto. sí, decía como una Cagó. entrevista así, ahora lo que se viene en unos años más, ahora no lo podemos ver tanto, pero el contenido corto, yo no negaría como la existencia de una plataforma en unos años más de corto contenido, y salió Vine, pero no era No era lo el, mismo. no era el tiempo y no era como la cultura todavía no estaba lista para Vine, yo creo que por eso murió y también por Que el los timing founders, también sí, es súper importante. sí, el timing no era el correcto, pero TikTok fue un correcto O sea, timing. Microsoft sacó un tablet del año 1990 y algo. Y la idea es Y nadie lo genial. conoció. Sí, y un tablet, bueno, ahora son geniales, pero a veces requiere un buen timing y de hecho yo creo que también uno puede aprender de eso y decir, ya, fracasó mi idea, pero no es que la idea generalmente es mala, sino que no era el timing correcto. Quizás en mi podcast, a los 2 meses que yo intenté colaborar con esta persona, no era el timing correcto y de hecho me alegro demasiado que no Todo haya colaborado funcionó. con él, porque me alegra colaborar con JP, así Ahí, que... por ejemplo, me pasó con un proyecto de NFT. Hice uno en el Ujú. 2017. Mira, Nadie sabía de sí, qué era un claro. NFT, weón. Y sacó un Pero, juego, hizo un juego, pero nadie sabía lo que era la weá, puta ¿cachai? la weá, weón. Lo hubieras hecho en 2020 y me turbo forrada y Sí, estaría, weón. sí. Bueno, estaría acá mismo haciendo videos, pero con Ya. 8.000 millones, weón, en la cuenta corriente, weón. Pero bueno, efectivamente el timing de mercado es sumamente importante, Sí, así que eso sí, es fundamental. Y, sí. y también, bueno, lo dijo implícitamente, pero también aprendan de difusión, de hacer conocidas las cosas, Sí. de marketear, o sea, esas son habilidades fundamentales Es el para punto de tu hacerse más libro valioso. que yo encuentro que es muy bacán que lo hayáis puesto, que es, no vale la pena, o sea, tienes que hacerlo conocido, ¿no? No sé cómo Sí. se llama el Siempre chapter. hay que el mundo lo sepa Que el mundo o lo sepa, es como la parte que que repito el y mundo repito lo y sepa, repito. que el mundo lo Porque si sepa. eres el buen más seco en algo que nadie sabe, no sirve nada, pues, ¿cachai? Hay doctores ahora en YouTube que han dejado de ser doctores convencionales y ahora solo se Sí. dedican a educar. Y Abdel, ¿cómo se llama? Ahí conozco uno que es seco, pero no me acuerdo cómo se llama. hay uno súper bacán que es como también De productivo. productividad, ya sí, Sí, él, sí me lo encanta, cachamos. seco. Y él decía como, claro, Y dejó de ahora... ser doctor, güey. Y dejó de ser doctor, o sea, dejó de ser de las profesiones que más Mejores premia la pagadas del sociedad, mundo. pero aún así, y no sé si habéis escuchado esta teoría, pero yo siento que es totalmente correcta, que ahora las nuevas fortunas y el nuevo petróleo, por así decirlo, las nuevas las fortunas de 1900 se construyeron a través de petróleos y recursos naturales y las grandes fortunas de, de toda la historia de la humanidad. Pero ahora se están construyendo a través de código y a través de los creadores de contenido. Bueno. O sea, O fíjate sea, lo... antes decía, cuando decís Sí. código, supongo que te referís como a data. Que todos dicen que la data es Data, como el nuevo petróleo de este siglo. Pero de contenido. Amazon, Facebook, sí, y todavía no pasa con contenido, pero va a empezar a pasar, Nico. Mira, fíjate que ahora MrBeast, por ejemplo. MrBeast Tiene un tiene imperio un brutal. ejército de 100 millones de super fans que lo siguen. 100 millones, en verdad, hagan un doble clic a eso. Es Mr. Beast dice hoy día, oye, voy a abrir una tienda de hamburguesa. chocolate. Igual, van a hamburguesa. llegar millones de buenos. Una tienda de Sí. chocolate. Oye, weón, voy a escribir un libro y lo voy a sacar. O Sí. sea, oye, weón, ocupen esta marca y todos Sí. van a ocupar esta marca. Sí. Es brutal. Sí, el poder que tiene es increíble, es impresionante. Yo he escuchado varias charlas de él, o sea, hay mucha gente que, ¿sabéis que yo me he dado cuenta que las personas más inteligentes no asumen que son inteligentes y de hecho escuchan a todos los demás porque dicen, bueno, yo puedo aprender de cualquier persona y uno podría decir, ¿qué voy a aprender de un youtuber? ¿Qué voy a aprender de inversiones de un niño youtuber que hace videos como de parodia o de MrBeast, por ejemplo, que hace videos de donaciones? ¿Qué voy a aprender de él? Bueno, Pero uno puede aprender demasiado de Jimmy porque Jimmy
para mí un adelantado a su época y tiene muchas lecciones que uno puede ver en cada video que hace. Por ejemplo, no sé cómo se dice en español, weón, pero Jimmy, MrBeast, el rey como del grinding, del sacarse la chucha y seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Weón estuvo años picando huevos, pero partió efectivamente cuando no existía nadie. Pero él se preocupaba de aprender, cómo lo hago mejor, cómo lo hago mejor. Y después que partió con esto, que también tú decís, qué ridículo, casi que hace donaciones, como, ¿qué aprendí de esto? Puta, el weón ayuda a la gente, motiva, cada vez hace mejores videos, aprende a editarlo. Y si lo escucháis también en sus videos cuando él enseña cosas, compadre, es muy crack, sabe muchas cosas. A mí pasó lo mismo hecho con Daddy Yankee. Una vez de hecho hasta posteé, weón, por favor vean el documental de Daddy Yankee. Y gente me criticaba, anda, weón, saco wea, que así escuchando un reggaetonero. Weón, vean el documental de Daddy Yankee, el weón sabe. Un weón que está turbo forrado, que nunca había existido una entrevista con él. Claro. ¿Y por qué? Él decía, porque bueno, yo quería que la gente se enfocara en mi música, no en mi vida. Claro. ¿Qué hace todo el resto de los artistas? Puta, que la fama, weón, que las minas, que y este weón, una señora para toda la vida, weón, y trabajando, weón, una máquina, vayan a la entrevista de ahí, que es bacán eso, weón. Sí, hace poco entrevisté a Santiago y yo más o menos presentí esta idea, pero no sabía cómo se llamaba y me decía que... Santiago de Elemental Podcast. Sí, de Elemental Podcast, y me decía que ese tipo de aprendizaje se llama aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es cuando uno puede aprender a través de los ojos de otro, y eso significa que no necesitas tú cometer los errores necesariamente. A veces sí, porque a veces la sociedad te dice, y a veces es cierto, o sea, a veces uno sí tiene que cometer el error para aprender, pero no necesariamente. El cerebro tiene capacidad de aprendizaje vicario, y el aprendizaje vicario es leer un libro, así como... Yo por eso leo tantos libros. Sí, podéis leer un libro y podéis ya. No me tengo que equivocar. O sea, yo creo que si ahora alguien me hablase y yo le pudiera decir, si esa persona quiere hacer su podcast, quizá yo me hice grande en 11 meses y llegué a tener una audiencia en 11 meses. Yo sé que a esa persona yo le puedo transmitir el conocimiento para que lo haga en 3, quizás. Totalmente. Yo sé. Si es que el compadre hace la pega, tiene buen contenido y ocupa todo el conocimiento que tú tenés, totalmente. O sea, yo también podría partir un canal de YouTube. Y también lo he visto otros youtubers que partieron más tarde que yo, pero igual partieron en un boom y se nota que partieron con un buen aprendizaje porque existe más conocimiento, crecen así, empiezan a alcanzar, ¿no? Sí, es brutal. El conocimiento se apalanca también, así que... El conocimiento se apalanca, y también una forma muy rápida de aprender es cometiendo errores. Haciendo. Y bueno, yo escucho varios podcasts y también les recomiendo uno a las personas que saben inglés. Se llama de Lex Fridman. Es bueno. Es buenísimo. Y he visto poco, pero he visto un par de videos en YouTube y se me encanta. Es impresionante la calidad de invitados que tiene. Y hace poco invitó a, quizá lo diga muy mal, corríjanme, pero se llama Chamath Palihapitiya. Es un crack ese weón, pero puta el nombre. El nombre es súper difícil. Pero Chamath decía algo que... Y después Jimmy también decía lo mismo. Y decía, oye, tiene el mismo pensamiento. Y Chamath decía, la forma más rápida de alcanzar el éxito en lo que sea que quieras tener es aumentando y haciendo mucho más veloz los errores que puedas cometer en eso. Y Jimmy hizo algo muy inteligente. Jimmy se rodeó de 15 creadores de contenido y todos los días básicamente tenían una reunión a las 9 de la mañana y decía, a veces nos quedábamos desde las 12, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche hablando de, ya, ¿qué thumbnail funcionó? Ya, ¿qué título? Entonces Jimmy decía, yo de cierta forma estaba aumentando la capacidad de errores que yo podía cometer por 15, porque podíamos todos aprender de todos. Y claro... En ese día aprendieron 3 años. Sí, redujo, 3 años... Eso. MrBeast hace lo mismo y en una entrevista también habla de lo mismo porque en verdad uno puede aprender demasiado de los errores del otro, de los éxitos del otro y entenderlo es fundamental. Sí, de hecho, habíamos hablado con JP para hacer un pequeño grupillo de gente que hablara como de growth, de cómo hacer crecer estas plataformas, porque vamos a aprender 100.000 veces más rápido. De hecho, tenemos pendiente, lo hablamos hace muy poco, tenemos pendiente hacer el grupillo, empezar a invitar gente, creadores de contenido, si les interesa, quedan en los comentarios. Sí, y está buenísimo, o sea, vamos a hacer un algo chulo. A los creadores de contenido que estén viendo esto, bueno, hagamos un grupo donde todos podamos aprender de todos y todos pongamos como, ya, esto me está funcionando a mí. Yo te comentaba que una amiga que hace tejido, la Winter Bunker,
ella le va súper bien y yo encuentro fascinante que le vaya súper bien en un producto tan de nicho Y que era súper como... manual, era brígido. Sí, y que es milenario, pero lo que me he dado cuenta es que, claro, es un arte milenario, pero ella está trayendo el tejido y lo promociona en TikTok e Instagram. Entonces está agarrando algo Brillante. que tú podrías decir, no, el tejido ya se acabó. No, si tú traes eso y lo pones en un contexto adecuado, puedes inclusive renacer algo que se suponía que estaba muerto, que nadie compra tejido. Yo siempre lo he dicho en todas las charlas, weón, que cuando hago como seminarios de riqueza relacionados a la temática que hablo como del libro, como, weón, díganme cualquier disciplina de cualquier país y yo sé que yo puedo construir un imperio ahí. Onda, origami en tu punto, weón, porque hacer curso de origami, canal de YouTube de origami, TikTok de origami, libros de origami, guías de origami, talleres de origami, para vender a las marcas origami, exposiciones de origami, y así, pa. O sea, hoy en día en verdad no tiene oportunidades de, después de que eres más valioso, hacer que el mundo lo sepa y capitalizar todo ese conocimiento. Sí. Es fundamental también como capitalizar lo aprendido. Y hablando de ya, tú has estudiado hartas cosas. ¿Por qué has estudiado tanto? ¿Qué te motiva a estudiar tantas? Porque has estudiado hartas cosas diferentes también. Sí. ¿Qué te motivó a estudiar tantas cosas? ¿Y cómo lo conectas todo? ¿Y cómo eso te beneficia hoy por lo que eres y lo que quieres ser? Mira, creo que es súper cargada la pregunta y quizá no la pueda responder toda ahora, pero yo creo que me motiva a aprender el hecho de... ¿Sabéis que ni siquiera lo puedo poner en palabras, weón? Porque hay una sensación acá, inclusive que tú me dijiste, weón, ven a mi podcast, y yo dije, puta, quizás no tengo mucho que aportar, me dijiste, no, weón, ven igual. igual. Y estar acá, como que se siente bien, weón, y siento que hacer cosas, para mí, hacer cosas se siente bien. Y he estado en procesos en mi vida donde quizá he estado como mucho más cerrado y no queriendo compartir cosas y habiendo pasado por esos procesos y sabiendo lo dolorosos que son y lo cerrados que uno puede ponerse, me motiva mucho a nunca más volver a eso y hacer, aprender, escuchar podcasts, escuchar conversaciones, hablar con amigos. Yo creo que eso me motiva como a aprender, que es algo tan que no lo puedo poner en palabras. También dijiste algo interesante, al final la vida es acción y movimiento, y el quedarte solo, triste, abandonado, cerrado, sin compartir con nadie, y no te moví, entonces no viví, y al final te puede entrar en depresión y todo, y es terrible. Pues. ¿Sabéis qué pasó, man? Que hace poco, no voy a compartir el nombre obviamente y el contexto lo voy a cambiar un poco, pero hace poco me junté con un amigo, que un gran amigo del colegio, no nos veíamos mucho, y él estuvo en una de las mejores universidades de Chile, él está en una de las mejores carreras, está terminando una ingeniería, y era brígido porque a él le gustaba tanto el proyecto que yo estaba haciendo y decía como, puta, así, pero yo también lo admiraba a él. Y le decía, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te estás haciendo lo que te gusta? Y me decía, ¿sabéis qué? Me he dado cuenta que esto no era lo que quería hacer y ya está en quinto año, Nico, o sea, ya está. Entonces fue súper difícil y inclusive yo hablándolo y motivándolo y me decía, puta, sí, y no podía ver lo maravilloso que es él y a veces uno no puede ver lo maravilloso que es uno en la habilidad que hace o a veces uno, no sé, elige mal. Yo creo que hay procesos de la vida, pero me siento tan privilegiado también de poder hacer lo que hago. Es que está también ese mix de que este compadre hacía algo increíble, probablemente muy inteligente para estudiar una ingeniería bueno. en una buena universidad, pero por otro lado te das cuenta que no lo motiva. Y eso yo creo pasa mucho porque también nuestros padres en la época, bueno, van cambiando con el tiempo, pero en la época de nuestros padres era como tenías que estudiar ingeniería, comercial o civil, derecho o médico. Y eso tenía el futuro asegurado. Y nos programaron toda la vida para eso. Y después uno también quiere rendir y quiere hacer eso. Pero cuando entras a estudiar esas carreras, no sabes nada. Cuando uno elige, weón, que es estudiar en la universidad, no sabe nada qué significa ejercer. Tu carrera puede ser levemente diferente, porque es más explícita. Hay un par de carreras como, bueno, si estudio música, voy a hacer música, como, obvio. Si estudio ingeniería comercial, ¿qué weón voy a hacer? Yo soy ingeniero comercial. Podía hacer lo que queráis, ¿cachai? Pero hay un banco, no sé qué, como que es difícil. Es difícil, esa cosa es muy amplio y es muy difícil saber qué estudiar. ¿Y cuando tú estudiabas ingeniería comercial, te enseñaron a código en la carrera o tú aprendiste por tu cuenta? Yo aprendí en el colegio, tenía una pelusa laica gigante,
aprendí en el colegio, tuve mucha suerte aprender en el colegio porque me dio un taller. Aprendí un poco en la universidad porque yo estudié una mezcla entre civil y comercial que ya no existe. Ya. Y después seguí aprendiendo por mi cuenta. Pero fue muy básico lo que aprendí en la universidad, en verdad fue principalmente por mi cuenta. Pero al final uno puede aprender y hacer lo que le gusta. Y por eso Sí, también está lo que sí. venimos antes, que tú estudias estas cosas diferentes a lo relacionado al cine. Porque así también te haces más valioso, tenés más habilidades y voy a aprender de muchas más cosas. Entonces, por eso para mí es fundamental estudiar diferentes temáticas Sí. y estar relacionado a lo que le gusta. Este compadre puede ser que sí le guste civil, si es que se pone a estudiar otras cosas, Claro. después va a mezclar esas otras cosas que le apasionan más Sí. con civil y va a poder meterle, voy a inventar una hueá ridícula, ingeniería a la cocina. Claro. Sí, Bueno, se puede. y va a mezclar su pasión con lo que estudió y es seco, ¿cachai? Sí. Entonces uno también tiene que estar más abierto a las cosas que hace y por eso también tiene que estudiar cosas extra que realmente le motivan, le apasionan. Lo hablamos en tu podcast y la típica charla de Steve Jobs. Connecting dots. Estudia hartas cositas, después todo se va a conectar para adelante. ¿No? Sí, y es fundamental eso porque a veces uno pierde el enfoque o a veces uno se desmotiva, pero uno tiene que confiar en el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Estar constantemente aprendiendo, Avanzar. haciéndose valioso y avanzar todos los días. No compitas, o sea, yo al final, yo no compito con otros podcasts, con otras personas, con otros cineastas. Bueno, no, ¿cachai? O sea, Orson Welles, básicamente a los 24 años ya había hecho la mejor película de la historia y, y nadie va a ser Orson Welles. Y si yo me pusiese como a competir con Orson Welles, me sentiría un fracaso y lloraría todos los días, pero no soy Orson Welles, ¿cachai? Soy Juan Pablo Alarcón y yo sé que estoy en mi propio camino y cuando uno realmente, y sé que esto es muy cliché, pero cuando uno compite con uno mismo en su propia categoría, de hecho eso te hace aún más valioso porque estás en tu propia categoría. Sí, para mí eso es fundamental. Yo también lo veo en el deporte. O sea, yo era obsesionado cuando iba a subir cerro, cuánto me demoraba. Y competía contra mí mismo, y después apareció como Strava una aplicación y podía ver los récords del otro. Bacán. Pero a mí siempre mi objetivo es ser mejor que el Nico Sí, Palacio de hace un par de días, hace un par de sí. meses, ¿cachai? Y lo mismo pasa, y por eso también la palabra que dijo de avanzar, es fundamental. O sea, si uno ve un progreso, da lo mismo, no haría Orson Welles, pero estáis avanzando, Sí. Entonces eso te va a movilizar hacia tu objetivo a una velocidad diferente. No somos también todos Usain Bolt, ¿cachai? Yo nunca voy a poder correr como Usain Bolt 100 metros planos. Tendría que nacer de nuevo, en otros genes, Sí. y aún así, bueno, no voy a entrenar como ese man porque Claro. ese man entrena más que todos nosotros juntos, así que no es solo genética, ¿cachai? Claro. Pero es un proceso de que hay que repetir y avanzar, ser mejor. Eso es fundamental, weón. Sí, sí, de todas maneras. O sea, estar en la categoría de uno, quedarse ahí y confiar en el proceso. Cada Y vez disfrutarlo. y disfrutarlo. O sea, de hecho, si no lo estáis disfrutando, esa es una señal de que, oye, quizá por acá no es. Y uno tiene que constantemente escuchar el feedback de su cuerpo, de su mente y decir, porque el instinto, quizás suena muy espiritual lo que voy a decir, pero no lo es. O sea, el instinto que nosotros tenemos, la guata que a veces nosotros tenemos, es algo que ha evolucionado por millones y millones de años. Lo he leído en libros. Y tenemos, sí, y tenemos que escuchar de él. O sea, creo que Yuval Noah Harari, el autor historiador, habla un poco de esto, pero el instinto está subvalorado y tenemos que valorarlo más. Son millones de años de evolución. Sí, entonces no sé si se han juntado con alguien, con una persona y ustedes dicen como que algo me huele mal, weón. Y después resulta que esa persona sí te olía mal la situación, ¿cachai? Sí había algo que apestaba en esa persona. Y cuando alguien, como que cuando haces clic con alguien, tú dices, "Uy, esta persona", y confías en tu instinto. Algo calza. Lo mismo hay un libro que se llama Blink, que está relacionado a la toma de decisiones rápido, que la amígdala, que es una parte del cerebro que es la más reptil, en verdad es la que toma decisiones y se demora un pico segundo en tomar decisiones. Después la neocorteza poniendo excusas o razones y justificando la decisión que ya tomaste. Y cuando uno no le hace caso a la amígdala, muchas veces se equivoca. Cuando tomáis la decisión racional, te termináis equivocando, güey. Te termináis equivocando. O sea, eso es importante. ¿Cómo tú controlas eso? Porque tú, Nico, has sido una de las habilidades que yo encuentro súper riesgosa y siempre hay que poner todos los disclaimers, pero tú has sido una de las habilidades que yo encuentro que tiene mucho riesgo y tenéis que manejarte mucho y calmarte mucho cuando veis que va muy para abajo tu acción, lo que sea, que es, y ni siquiera las inversiones, que es el trading. El trading es mucho más riesgoso porque son operaciones de corto plazo, de unos días, unas semanas quizás a lo más, pero el trading básicamente es como entrar, hacer un análisis técnico,
¿Cómo tú Sí, regulas es buena pregunta, mira. weón? Pero partida, yo le creo harto a mi amígdala. Yo tomo decisiones extremadamente rápido. Ya. Aun cuando la persona que me conoce dice, bueno, este bueno es racional y tiene los medios Excel, sí, pero muchas veces son ex post o la minoría lo hago para tomar las decisiones, pero las decisiones las suelo tomar súper rápido. Y para el trading principalmente está relacionado a la temática de que cuando uno entra, creo que lo conversamos en el podcast, tenéis que saber por qué entráis, cuándo voy a salir con ganancia y cuándo voy a salir Sí. con pérdida. Si no Y habiendo hecho eso, es hacer clic e irte. Sí. Pero lo que le pasa a la mayoría es que hace clic y sigue metido. Mm. Y es tu neocorteza, hueveándote, lo hiciste mal, luego está subiendo, Sí. está bajando, va a subir más. Y la ambición también está subiendo más. Weón, no pongáis stop loss, ¿para qué? Si después puede bajar un poco, va bajando, no, correrlo para abajo, sácalo. Sí. Weón, si así va a rebotar y después vaya a ganar. Una vez perdí el plata así. Mm. Dije, no, esta weá va a rebotar, sé que va a bajar el stop loss. No, ya sé que lo voy a sacar, si qué tanto puede bajar. Después tuve que terminar cerrando y dije, bueno, estoy perdiendo y quemando plata como loco, ¿cachai? Entonces, ahí uno tiene que tratar de ser, después de haber tomado una decisión que pudo haber sido muy emocional, pero tu plan se sigue racionalmente. Claro. Y yo lo hago también con mis inversiones de largo plazo. O sea, este año mi portafolio ha caído, no sé, hasta 50%. Estamos hablando de mi patrimonio. Vale. No me importa un hoyo, porque estoy súper convencido de lo que yo creo que va a pasar a largo plazo. Y si me equivoco, no me importa, porque me hice valioso. y bueno, al final sé construir riqueza, ¿cachai? Claro. Independiente de mi inversión. Y mi plan, ojalá, aun cuando yo estoy construyendo un portafolio del cual pueda vivir de mis inversiones, Sí. es loco, sobrevivir de las guas que hago, porque se hace plata en lo que sea, como sea, cuando sea. Pues, entonces es bacán, una buena habilidad a aprender. Sí. Y para eso también uno tiene que difundir. Sí. Pues. Sí, y hay distintos canales para difundir, pero encuentro bacán que podáis tener esa habilidad y se cultiva, o sea, todo se cultiva, entonces a las personas que cultiven su instinto, también uno puede ¿Se cultivar puede entrenar? y Pues, pensar, ¿se puede entrenar? meditar, yo no sé si creí en, o sea, no es creer, está comprobadísimo de que la meditación tiene efectos gigantes en el cerebro de las personas que se detienen y todos hacemos algún tipo de meditación. Hay personas que dicen, no, yo no medito, es como, espera, ¿trotas? Sí, Sí, de hecho, yo te iba a y decir de eso. hecho escucho un tema en repeat a veces. Como, Para no pensar en nada. estás meditando. Tal cual. O sea, yo no yo soy muy impaciente para quedarme quieto meditando, Ya, pero lo hago corriendo. O sea, sí. yo corriendo entro en un estado de trance, yo no corro con música. Bacán. Que algunos lo hacen con música y otros sin. Y estoy mismo, y hay veces que estoy pensando en algo y hay veces que el tiempo simplemente pasa, hay veces que fluye, hay diferentes. Bacán. Entonces esa es como mi forma de meditar y te desconecta. Bueno, tiene millones de beneficios la weá. Es bacán, yo o sea, lo he dejado de hacer. Yo también troto, Nico, no te había contado, pero troto. Y trotaba mucho subiendo el cerro, San Cristóbal. Bueno, Trotaba subiendo el cerro, lo subía. Y básicamente una hora trotando era como resolver mi semana, así como weón. resolver mi vida, Es así. así como, ya tengo que Es hacer así. esto, esta persona, oh, ya, y era así, weón, y trotar o otras habilidades, otros deportes, yo creo que el deporte es fundamental y moverse es fundamental para el ser humano. Y hay varios libros que hablan de esto, weón, no me acuerdo precisamente los estudios, No pero... podemos retroceder hasta los estoicos, weón. Que aparte de ser intelectuales, weón, así unos Sí. weón, bíceps, tríceps, cuádriceps, weón. Porque Sí. cuerpo y mente sana, o sea, así Sí. es un equilibrio la weá. Yo soy puro cerebrito, onda ya. Uno de los casos extremos, Elon Musk, puta, igual tiene pechuguita, está gordito, el weón es más inteligente que muchos de nosotros, sí. Sí. Pero puta, este weón está gordito, ¿cachai? No creo que se alimente mal, pero no hace deporte, ¿cachai? Y sería más equilibrado si hiciera deporte, weón. Claro, oye, yo creo que está activo, ¿cachai? Y por ejemplo, un ajedrecista quema como 5.000 calorías en Sí, una. sí. Entonces, Sí, o si no, este weón sería así, pues, weón. claro, entonces literalmente la mente del ser humano quema calorías, ¿cachai? Y eso también es un hecho, búsquenlo. ¿Cuánto Sí. quema? Después de típica prueba ultra peluda en la universidad que dura 2-3 horas, weón, quemaste calorías. Sí, Está demostrado. sí, desde eso, una prueba gigante, un partido de ajedrez, cosas que son desafiantes mentalmente, sí queman calorías, pero dejando de lado el tema de las calorías, la otra vez analizaba, o sea, estaba escuchando un podcast de un comediante y decía un punto súper interesante de Elon Musk. El buen decía, miren a Jeff Bezos, por ejemplo, y mostraba una imagen de Jeff Bezos como como bronceado, Sí. con una chica y Se nota que al gimnasio. y se con weón. lente. Decía, bueno, este weón, claro, y después mostraban una de Elon Musk, también Blanquito. muy extra blanco, y decía,
weón, se nota que este weón no sale de la oficina. No trabaja todo el día. Yo quiero invertir en él. Sí. Como que, y era súper gracioso si lo decía de una forma, pero al final era como, ¿sabéis qué? Sí tiene sentido porque Elon Musk, bueno, ese weón vive en su compañía, o sea... Si un día van a trabajar. Vive básicamente lo que lo llena a él, y está bien, hay otras personas que no los llena eso, y tienen que encontrar un equilibrio, pero Elon Musk, que creo que él tiene como un pensamiento un poco más allá del ser humano, como él quiere trascender y quiere Él hacer dice que cosas... ama a la humanidad, Claro. y que su misión es salvarla, y una forma es con la energía renovable y demás es para acelerarlo, otra forma es llevándolo a Marte porque tenemos que ser una especie multiplaneta, perdón. Sí. Y al final es como él dice que yo soy un amante de los humanos y quiero que sobrevivan para siempre. Quiero que perduren, tal como él probablemente también quiere perdurar, obviamente tiene que ser algo así. Pero a las lucas le importan un hoyo, o sea, jamás es algo de plata. Si no hubiera terminado con PayPal, invierte en el S&P 500, weón, y vive eso para toda su vida y nunca más tiene que nada. Efectivamente no tiene la típica chica en bikini ni nada por el estilo, porque vive para trabajar y quiere cumplir sus objetivos. Aparte del grinding, de darle de una y otra vez, y eso también está relacionado con tu objetivo. De hecho, y me acordé con esto, algo con la motivación, de que independiente de tu motivación que tengáis, puede ser muy buena o muy mala, pero te puede llevar a hacer las cosas, porque a veces uno piensa, ya a tu amigo que no le gustaba lo que estudia, pero él puede construir mucha riqueza haciendo algo de eso. Podría hacerlo. Y si tiene una motivación suficientemente buena, por ejemplo, solamente con esas lucas que ganaría en ese negocio que haga de algo que le pudre, podría estar motivado para trabajar en ese trabajo que le pudre y ser muy feliz. ¿Cachai? Como que se da esa vuelta loca de que uno no tiene por qué sí o sí dedicarse a sus pasiones. Uno puede dedicarse, muchas comillas, a un trabajo de mierda, pero si eso está alineado como a tu propósito, no de los que estás ejecutando, sino lo que quieres lograr. Puede ser algo tan idiota como quiero tener un Lamborghini, quiero pagarle la casa a mi mamá que dio todo por mí, quiero darle la mejor vida a mis hijos. Si eso lo haces a través de un trabajo de mierda, puedes ir todos los días ultra motivado y ser más feliz en tu trabajo de mierda. Entonces es igual interesante, como que no siempre uno tiene que seguir sus pasiones para bueno, hacer guay grande en la vida y quitar la raja. Para conseguir cosas. Y igual es cuando esas personas consiguen esas cosas, ocurre otro problema, que es, hoy ya conseguí esto, y se siente muy vacío. Hay como una depresión cuando uno cumple objetivos. Sí, y le pasa mucho a ciertos músicos que hacen y tienen esas metas como, bueno, yo quiero sacar a mi familia de la pobreza. Y de la única forma que sé hacerlo es a través de la música, y está bien, ¿cachai? Pero a veces llegan y muchos músicos tienen esta crisis existencial que, puta, ¿y ahora qué? ¿Cachai? Me encanta este video porque vamos a hablar de 8000 temáticas, pero esa guay es la raja. Porque pasa mucho también con los deportistas, por ejemplo, voy a correr la maratón de Santiago y después nunca más hacen deporte. Yo pedaleé el año pasado, no tengo por acá, no. Una cuestión que se llama Fireflies Patagonia, que pedaleé 1000 kilómetros en gravilla en la Patagonia lloviendo todos los días. Acá en Chile. Sí. Y mucha gente hace eso y después de eso entra en depresión. Porque como que cumplió el objetivo. Y eso está, y también hay literatura que lo demuestra, porque tú te pusiste un objetivo específico. Si te acordáis que lo hablamos el otro día en el podcast, yo por lo menos personalmente siempre soy de formar una identidad. Yo soy deportista. Y termino esa guay y me importa un hoyo. Yo sigo haciendo deporte, no se acabó una etapa de mi vida y ahora... No, weón. Mi identidad es ser deportista, mi identidad es crear contenido, ¿cachai? Entonces, efectivamente pasa que si yo tengo un objetivo, o sea, comprar en la casa a mi mamá y se la compro, puta, ¿y ahora qué hago con mi vida? En mi caso, por lo menos, a mí no me pasa y lo ataco dado que yo voy formando identidades de creador de weas, ¿cachai? Y eso es una buena forma de hackear esto de que cuando cumpláis un objetivo no te deprimáis. De todas maneras, como tener... Creo que hay un libro que habla de esto, se llama Juegos Infinitos, que básicamente es como... y habla de los valores que son fijos y que tienen... Sinek? Pero también hay los valores infinitos, que básicamente es como... ya, no es el mismo. Lo estamos buscando en vivo. Sí, creo que es. El de Simon Sinek. ¿Vamos a mostrar la pantallita? Este me gustó harto, weón. Sí. Lo leí. Y también hay otro autor que me gusta mucho porque me acercó a muchos filósofos hay filósofos que yo he intentado leer sus textos y yo conozco a amigos que han estudiado filosofía, han estudiado antropología y de verdad ellos mismos me dicen, bueno, a veces nosotros hablamos entre nosotros y no nos entendemos. Como que los antropólogos hablando entre antropólogos, como que es súper, se entienden muy poco. Y hay pocos autores que ahora están saliendo más como autores que te acercan a filósofos que son súper difíciles de entender.
Hay un youtuber que creo que hablamos el otro día que era bien bueno, que hablaba como del estoicismo. No sé si lo hablé contigo. Sí, Ryan Holiday. Ese mismo. Ryan Holiday, Sí. que... Bueno, Ryan Holiday también es un autor que te acerca a Marco Aurelius y te enseña un poco... y es mucho más, a veces más ameno. De hecho, Sí. por sus videos me compré esta monedita. Que dice Memento Mori y es como saber que somos Memento mortales y nos Mori, vamos a morir. Sí, es muy estoico ese pensamiento. Y sí, a veces... Siempre... Yo creo que una de las lecciones que he aprendido y que quizá puedo compartir es que siempre que hay un obstáculo, es como ya, ok, hay un obstáculo, darse cuenta que hay un obstáculo y decir ya, pero ahora qué, ¿cachai? ¿De qué manera? Entonces, inclusive el autor más difícil del mundo, no sé, Nietzsche, algunos lo encuentran súper difícil, pero Mark Manson crea ciertos, este se llama el autor Mark Manson. Me encanta Mark Manson. Sí. Tiene unos libros muy buenos. Sí, y sabéis que yo era muy fan de sus artículos que sacaba. Y él tenía artículos de Nietzsche, como habla. Pero bueno, él se leía el libro de Nietzsche y te lo digería de una forma mucho más amena. Y podías entender cosas que, puta, weón, tú no pudiste haber aprendido por tu cuenta, pero otro cerebro humano te la dio digerida. Y Sí. siento que eso es valioso. Mark Manson tiene un libro no tan conocido llamado Models. Que es uno de los libros que yo recomendaba en este canal que es muy poco conocido. Llegué a ese libro por una época que estaba de que, como a estudiar de esta weá muy divertida, de Pick Up Artist, es como de jotearse mina, literal. La filosofía de Pick Up Artist. Exacto. Sí. Pero este weón, cuando sacó su libro Models, se revolucionó toda la weá, porque básicamente te enseñaba, weón, a ser un hombre de valores. Yeah. Que es como, casi que era lo contrario al otro, pero es como ser un hombre de verdad, weón, y ser el weón que en verdad las minas quieren estar porque quería un weón bacán, ¿cachai? Y en la raja el libro, Models, te enseña como weón, este weón decía, casi que lo que me hubiera gustado que me enseñe mi padre de ser un hombre, bueno, esta es la guía para que aprendáis lo que significa, así que muy recomendado, es muy muy bueno. Y va más allá de jotearse mino, una weá de ser un hombre conectado con su masculinidad, man. Y muy bueno. Que quizá es algo que falta un poco ahora como en la sociedad actual, ¿cachai? Yo siento que ahora en la sociedad actual como más instantánea, como que a veces falta un poco esos fundamentos, porque ahora como estamos viviendo ¿cómo se llama? La posmodernidad, donde nada es real y nada, y todo es posmoderno, pero yo siento que hay ciertas cosas que sí tenemos que agarrarnos de esas cosas y encontrar sentido, porque si nos vamos a, inclusive los mismos autores posmodernos critican el postmodernismo, que básicamente es como, bueno, igual necesitamos algo que aferrarnos, ¿cachai? Pero obvio, el problema es que no nos ponemos de acuerdo en qué es ese algo. Y al no ponernos de acuerdo qué es ese algo, entramos en discusiones y solo entramos en discusiones y no podemos como aferrarnos a nada. Entonces, ser joven ahora yo diría que igual los chiquillos jóvenes la tienen súper difícil porque venía justo escuchando un podcast donde de Kramer con un... Notable. Sí, Kramer es genial ese weón, es muy bacán, y hablaba de sus referentes, y hablaba de Jim Carrey, y hablaba de cómo él perfeccionaba sus imitaciones, y esto fue un podcast que puertorriqueño, que vieron el video de su imitación y estaban hablando, y el puertorriqueño le decía, ¿sabéis qué, Kramer? Yo creo que tú vas a ser el último gran imitador de la historia. Decía, puta, ¿por qué? Decía, ¿sabéis por qué? Porque la cantidad de horas que tú te tomaste para perfeccionar cuando niño, porque Kramer cuando niño se miraba al espejo y perfeccionaba sus imitaciones de sus compañeros del colegio. Decía, bueno, no la hace nadie. Si yo cuando niño hubiese tenido, no tengo un celular ahora, pero si yo hubiese tenido esto, yo no hubiese podido llegar al nivel en el que estoy ahora. Porque te concentráis. Y es brígido eso ahora, porque si lo pensáis, y suena muy alarmista y quizás como que cada año que me hago más viejo, como que, pero en realidad es como, bueno, ¿sabéis qué? Hay que también regular el tiempo de la dopamina de las redes sociales. Por un lado la tenemos fácil y tenemos todo el conocimiento, pero por otro lado tenemos todas las desconcentraciones del mundo para dedicarnos a nunca hacer nada productivo. De hecho, por eso también saqué el curso de productividad, porque al final es como, bueno, la gente tiene que entender esta, tiene que saber producir y no meterse. Hay un libro que se llama Make Time, de 2 gallos de Google, que decía como le llamaban los endless loops, que son weas que te drenan tu tiempo, como Instagram, como TikTok, endless, infinito, como ver weón en YouTube armando con tierra casita, weón, en las 12 de la noche. Son maravillosos esos weón. Es increíble, es increíble lo que hacen.
Pero si te caes pegado 10 horas haciendo la weá, puta. La otra vez veía un video como... Son máquinas en todo caso. Son máquinas, o sea, la otra vez veía un video de... Hacían como una piscina. Weón, bajo nivel, son unos arquitectos, weón. Es bacán, weón. Es la cagada. Pero claro, es como, weón, espera. Acabo de perder 30 minutos de mi tiempo viendo a una persona con un video sumamente también editado, que obviamente no lo hizo en 20 minutos, pero el video te hace ver como que lo hace en 20 minutos. Pero sí, qué graciosa la weá, weón. No, el contenido infinito es muy peligroso. Sí. Yo de hecho consumo muy poco contenido, pero el contenido que consumo es como del estilo que tú así, es como el contenido del cual puedo aprender algo. Sí. Y a la vez también creo que lo conversamos en un podcast. Así vamos entrenando al algoritmo consumiendo ese contenido a que nos dé más de ese contenido que el contenido mierda infinito de baile, weón, para allá, mira, en pelota, weón, y weón. Que no te produzcan tanto en la vida para hacer las cosas que queráis hacer, según tu objetivo. ¿Sabéis que hace poco salió una opinión súper controversial y porque acá tenemos también, ¿cómo se llama? Iron Man, y a mí me encantan esas películas, weón. Y hace poco un director criticó mucho... Te las mató. Sí, las mató todas y dijo, bueno, eso no es cine y la weón. Pero, y después explicó un poco acerca de lo que se refería, ¿cachai? Decía, no, o sea, para mí las películas de Marvel son como montañas rusas. Son experiencias que las podéis ver en 3D y en 4D y eso está bien, ¿cachai? Y hay un mercado para eso. Pero él decía, con que se murieron las películas me refería a que se murieron las películas que yo veía antes y que hablaban de ciertos temas como, weón, Martin Scorsese decía que weón veía películas hablando, no sé, de la violencia de Nueva York a través de los ojos de un niñito y un documental y era como... Entonces, hay cierto entretenimiento que uno puede ver que realmente te toca lo que es ser humano, ¿cachai? Y siento que es más fácil entretener que hacer pensar y crecer. Sí. Entonces, y sí, hay distintos tipos de entretenimiento también. Y uno, yo tengo esta teoría de que está muy, y demás que alguien ya la ha escrito, pero yo creo que uno se fija mucho a veces de qué le entra al cuerpo, como qué come, pero tenemos que fijarnos más como la dieta mental, ¿cachai? Como qué nos entra en nuestra mente y tenemos que también ser muy selectivos y cuidar nuestra atención, cuidar tus sueños, ¿cachai? Cuidar con la gente que te juntas, porque a veces, para mí ahora, rodearme de personas negativas, rodearme de personas que solo me dirían, no, bueno, es que ha sido una pega horrible y yo no necesito rodearme de esas personas porque si no, va a ser mucho más difícil para mí cumplir mis metas. Y me estaría poniendo muchas mochilas en mi espalda, a veces tenemos que sacarnos eso, rodearnos de personas que en vez de tirarnos para abajo, weón, nos empujen y de hecho, como tú, ¿cachai? Yo podía aprender mucho de ti, Nico, inclusive sin haberte conocido antes, ¿cachai? En las mismas conversaciones que hemos tenido hemos aprendido mutuamente diferentes. Y conversaciones que ni siquiera hemos tenido, videos que yo he visto antes de conocerte aún en YouTube y es como, bacán el Nico, un consejo del Nico. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar qué cosas vemos, con quién nos juntamos y de verdad ponernos, al igual que si yo, no sé, soy vegetariano y no como carne, bueno, si es que yo digo ya... Dieta mental, de hecho lo voy a anotar, voy a hacer un reel de la weá, me diste una tremenda idea, bueno, Sí, anotaré en mis tareas, weón, hacer reel dieta mental, weón, me encantó. Sí, o sea, totalmente tenemos que cuidar las cosas que nos entran en el cerebro, o sea... hablando con gente y hablando con amigos con los que no hablo mucho, a veces después digo, oh, por eso no me juntaba tanto con esta persona, porque son extremadamente negativos. Está ahí en otra volada totalmente distinto. Sí, y no está mal, ¿cachai? Quizás esa persona está en otro recorrido y yo también, estamos en otras carreras. Y cuando nos juntamos es como, es raro. Y yo creo que el colegio tiene esa falencia, o sea, el colegio junta a monos, a delfines, a muchas personas con distintas habilidades. Sí. Que a veces no pueden dialogar entre ellos y hace ver que solo los delfines sean los 7 cuando el curso está lleno de muchas otras personas, ¿cachai? Sí. Yo con un amigo siempre decíamos como, porque yo era como el tipo de persona que, no sé, en los recreos en mi colegio se jugaba mucho fútbol, que igual la mayoría de los colegios de Chile al menos. ¿Cachai? Y no es como, ya tengo algo contra el fútbol. Cuando juega Chile, weón, estoy ahí como frente a la pantalla. Pero... Ni siquiera.
Ni siquiera estoy al frente de la pantalla. O sea, estamos ahí gritando con los amigos, pero también en el colegio siempre hablábamos, nosotros nos sentábamos y hablábamos. Y, y sí, yo creo que uno tiene que... ¿Cómo se llama en inglés? En inglés es como este pack de los lobos, ¿cachai? Que tiene, ¿cachai? Uno rodearse de esas personas que Gente que te va a ayudar a crecer al final. Sí. Y no los que te van a tirar para abajo. Que hay mucha gente con energía negativa que al final te tira para abajo en vez de tirarte para arriba. Así que la idea es intentar rodearse de gente que te haga crecer. Pues no algo que te diciendo no te vas a salir mal, no hagas esto, no, es que no sé. Pasa mucho también eso. También pasa en otra volada, pero a veces los padres te dan consejos por protegerte. Al final te están haciendo puro daño. Porque ellos no cachan cómo funciona ahora, pues si es distinto. Tienen años de experiencia y uno tiene que escucharlos. Tú siempre tienes que escuchar. Bueno, a mí me pasa, o sea, yo me escucho hace 5 años, hace 5 más y 5 más, digo, la cagó todo lo que aprendí yo. Y en ese momento, quizás si hubiera tenido Nico el futuro, no me hubiera pescado y dicho, este saco weá no conoce, no sabe nada, de puro soberbio que uno es. Pero uno siempre tiene que escuchar la opinión de los adultos, pero también formarse su propia opinión según lo que sabe, porque también los tiempos han cambiado. Sí, y ahí dijiste algo fundamental, formarse su propia opinión. Y para hacer eso uno tiene que tener un pensamiento crítico. Tiene que pensar. Sí, y el pensamiento crítico es súper difícil, en especial cuando, no sé si he tenido conversaciones o he visto inclusive conversaciones en TikTok que a veces digo, puta, qué lata, ¿cachai? Porque veo comentarios que yo voy a, por ejemplo, un tema controversial. Y ahí hay muchos comentarios y son comentarios muy blancos y negros. Y son personas que ciegamente a veces siguen ideologías. Y en cualquier ideología de la vida, seguir una ideología ciegamente sin tener un pensamiento crítico está súper mal porque eso nos lleva a extremos que en la historia, si podemos ver en la historia de la humanidad, todos los extremos han sido extremadamente, valga la redundancia, horribles para el ser humano. Nunca son buenos, bueno, efectivamente pasa mucho eso, la gente no tiene opinión y se deja llevar por una ideología y termina repitiendo como un loro algo y lo defiende a muerte y nunca se ha cuestionado realmente lo que está defendiendo, el por qué. Pasa mucho eso en los comentarios también, hay gente que te comenta una weá, dice, bueno, que este compadre anda, por decir, también han dicho que veces, no, que la cuna de oro, no, que no sé qué, como que asumen weas también, que pueden ser real o no, pero no importan. Pero bueno, asumen una weá y una ideología. No, pero es que este weón. No, es que los más tenía una mina de esmeralda, weón. Así la weá que le han criticado a los más. No, es que los Max tuvo suerte. Sí, suerte de trabajar 20 horas al día por 8.000 años, pues. O sea, la gente claro, se o sea, deja ya por ideología y comenta mucho sin saber. Sí. Así que deja tu comentario de mierda acá abajo. Esto es la parte de dejar el comentario de mierda. No, pero hay una... No, sí, creo que una fábula de la Biblia que dice esto, una historia. Bueno, no sé, no me acuerdo. Pero básicamente era como un papá, un hijo y un burro. Y van caminando por una aldea y ya, pues van caminando los tres y el burro va con una carga y los miran los aldeanos y dicen, oye, mira, que son tontos, weón, no están ocupando el burro. Y después como que lo escuchan y el papá le dice, ya hijo, súbete, no quiero que nos llamen tontos. Y después me siguen caminando y van a la otra aldea y en la otra aldea los aldeanos de esa aldea les dicen, oye, mira, qué mal hijo, cómo deja a su pobre papá viejo caminar, weón. Y después el hijo escucha eso y dice, ¿sabéis qué, papá? Súbete tú. Súbete tú. Van a otra aldea y después los aldeanos de eso le dicen, oye, mira, pobre niño. Y este viejo con su burro. Y después se bajan los dos, weón. Y después, mira qué tontos, no están en el burro. Entonces, al final, si uno se mueve con las críticas, mira, la lección es, por todo lo que hagas te van a criticar, por todo. Haters gonna hate. Y si tú empiezas a moldearte por las críticas, si tú empiezas a moldearte por un espejo que está roto, vas a terminar deformando tu rostro, ¿cachai? O sea, no puedes moverte por las críticas, tienes que moverte por lo que hablábamos, tu instinto, estudiar, ¿cachai? Por eso es tan importante y le fue también al libro de Mark Manson, el Subtle Art of Not Giving a Fuck, como el sutil arte de que te importe todo un carajo. Sí, ese lo vi. Porque es como no dejarte llevar por las opiniones del resto, formar tu propia opinión y avanzar en lo tuyo, básicamente. Muy resumido, pero bueno, sí. eso. Son esos libros que
también tú lo hablas, y de hecho tengo un TikTok de la conversación que todavía no lo saco, se llama Aprender a Aprender, que es fundamental. No lo va a enseñar en el colegio, ¿cómo? Sí, ¿Cómo le enseñas eso? Mark Manson es uno de esos autores que te enseña, y se lo critican mucho a Mark Manson como, oye, pero tú solo estás como dando como algo muy general, y es como, ese es el punto, weón. Mark Manson te está dando como la weá muy general, y después, si querías ir más a detalle, te leí el libro original de Nietzsche que está ahí. Profundizáis en el otro, Sí, ¿cachai? Pero, o a Lacan, que es súper difícil leerlo, pero y te lo leí. Pero Mark Manson te da la entrada para que tú aprendas a aprender. Y eso tiene mucho valor. Aprender a aprender. Mucha gente no aprende a aprender y a veces intenta aprender, pero se da cuenta que, oye, yo no sé aprender, po, y no le llega. Yo no sé leer. A mí, por ejemplo, me preguntan mucho por qué leo tanto y no podcast, que me gusta más leer nomás, o si es que, ¿cómo lo haces para tomar notas mientras ando en bicicleta? En el celular y tomo notas. Como que la gente cree que uno no se puede, porque no está acostumbrada, cree que no se puede concentrar haciendo cierto tipo de actividades, Claro. pero uno puede aprender a tener esa habilidad. Hay gente que dice, bueno, es que no podría concentrarme si estuviera haciendo deporte. Obviamente yo no podía al principio. Tuve que entrenar para poder concentrarme mientras hago deporte y poder tomar notas y aprender lo que estoy aprendiendo. Entonces, uno aprende a aprender. Sí, Fundamental, es fundamental. Ahora nosotros estamos en un proceso de... estamos colaborando con una marca de ropa y yo... bueno, y de hecho yo tuve como un emprendimiento antes de hacer esto, no te lo conté, donde queríamos hacer una marca de ropa, pero el timing no era el correcto. Y creo que ahora es un correcto timing Bueno, para buen colaborar. timing. Pero, y ahí, no sé, alguien me puede decir, oye, pero tú no estudiaste como en una... Y es como, bueno, no se trata de eso, ¿cachai? Siempre van a decir eso. Piensa, yo me dediqué muchos años a programar. Mis También. compañeros de trabajo, también a mí existía esa envidia. ¿Qué hace este ingeniero comercial haciendo esta wea? Hoy, cuando llegué a posiciones de jefatura, ¿qué hace este ingeniero comercial dirigiendo equipos de programación? Bueno, me dediqué toda mi vida a programar. Probablemente, humildemente, sé programar más que tú porque he estudiado todos los putos libros de programación, weón. Onda, weón, ni sé, y me meto en una conversación y obviamente les demuestro el conocimiento técnico, ¿cachai? Pero la gente critica, siempre critica. Sí, Haters gonna hate, hate, hate. sí, así que yo creo que si están escuchando esto, bueno, todo lo que hagan va a ser criticable, simplemente háganlo. Y que generen, esto es súper importante, lo hablé con un chico de 22 años que está haciendo su carrera musical, la está empezando, se llama Benji B, lo pueden escuchar y en el podcast llegamos a la conclusión de que uno a veces tiene que llegar a una muerte del ego. O sea, hay Sí. muchos artistas, ya sea desde Bad Bunny hasta científicos, que tienen que llegar a una muerte del ego para poder seguir haciendo su vida, porque hay mucha crítica, entonces tienen que matar su ego y recién ahí pueden ser libres. Cuando tú matas tu ego y nada te puede dañar y es un superpoder. Daddy Yankee hablaba harto de la concentración. ¿Cachai? Weón, ¿tú crees que Daddy Yankee como que leía los comentarios? Weón, no, ese weón estaba más preocupado de hacer y de hacer y de hacer y como, ya, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Cuál es el siguiente A mí, proyecto? por ejemplo, a veces mi señora me dice, weón, ¿viste lo que te comentaron en el reel? No, no leo los comentarios. Los de YouTube los leo y los respondo todos. Pero en Instagram, no, weón, me escriben cientos de weones, miles. No. Chao, no leo nada, weón, no hay tiempo para... De repente le pego una ojeada porque puede haber feedback para crear más contenido, pero Claro. dijiste algo que lo voy a plasmar más específico. Como esta mentalidad de productor, que dijiste qué es lo que voy a hacer después, como esta mentalidad de productor, y por eso a veces leo los comentarios para qué aprendo de esto para hacer más contenido. Pero como que leer, que me importe, que me llegue, chao, a lo mismo. Sí, yo creo que es un arma de doble filo porque, claro, también uno tiene que tener un feedback pero ¿sabéis? Hay que escuchar al consumidor. Pero ¿sabéis que yo voy a valorar mucho más la opinión tuya, por ejemplo, que tú me des y yo te puedo decir, mira Nico, mira mi último reel y tú me decís, oye, podéis cambiar esto, pero me lo decís con paciencia, me lo decís con respeto, con amor y no con odio, ¿cachai? Yo Sí. creo que si uno escucha opiniones que tienen abajo odio, envidia, lo que sea, ¿cachai? No es productivo escuchar a una persona que No. esa es su base. Es productivo escuchar, por eso yo te decía, es importante generar tu comunidad propia de personas cercanas que tú sabes que con respeto, y de hecho las personas que más te aman en la vida son las personas que más te van a criticar. Mis mejores amigos son personas que a veces me han hecho mierda, pero con amor. Y me han dicho, JP, weón, estáis haciendo mal esto, weón, estoy preocupado por esto. Y yo los veo y yo les digo, weón, gracias.
Yo a mi hermano cada vez que lo veo, lo hago mierda. Pero constructivamente en ese ¿Cachai? sentido, weón, Sí. no puede ser que hagas esta weá, weón, a esto. Weón, pajero culiao, estuviste toda la semana haciendo esto, weón, a esta weá. Le dije, pero hazlo ahora, anda, weón, me voy a sentar y te espero. Como que lo trato de motivar así a Sí. hacer weas porque lo hago mierda, pero con el fin de que crezca, de constructivamente, Sí, de ayudarlo. sí. Y como bien dijiste, siempre desde el amor. No es desde el odio de puta, este concho de su madre ya me está weando, no. De hecho, él me lo agradece. Sí, y ese odio está lleno TikTok e Instagram. Y no, TikTok más. ¿cachai? TikTok más a veces. Entonces, yo digo, sí, los comentarios. Yo a veces me detengo a ver los comentarios y a veces ni siquiera es como odio hacia el TikTok en sí, sino que se generan comunidades de odio. Un comentario que tiene como 1000 respuestas y otro que tiene como 1000. Y tú te metís, son islas. Y son peleas En y el mall peleas. pasa lo mismo. Y es como, La vaya, cagá. vaya. Pero claro, obviamente no puedo responder todo. Y yo creo que uno de los errores más grandes que yo cometí, y que no lo cometan, era que cuando yo empecé a subir videos a TikTok, yo era como el creador de contenido que empezaba como a defender a todos los invitados y decía, oye, no, es que no entendiste su punto. Y después dije, es imposible seguir. Así. Entonces, si es que van a crear algo ahora, créenlo, háganlo, y es mucho más importante proteger su salud mental que responder a todos los comentarios, así que protejan su salud mental y sigan en el siguiente y en el siguiente, eso se valora mucho más. Totalmente. Y si quieren después hacer un video, un Q&A, donde sus fans sí, o su comunidad Resuelven dudas. sí, resuelvan dudas y eso tiene más valor, pero es más importante no escuchar el ruido, que quizá le puedo decir como el ruido. Perfecto. Me acabas de acordar de que, de hecho, este mes y el próximo va a ser un Q&A del libro. Bacán. Relacionado a eso porque es obvio que no está perfecto, es obvio que hay dudas de la gente que lo lee. Entonces yo le escribí a la comunidad, oye, bueno, voy a hacer uno en noviembre, Bacán. otro en diciembre, voy a anunciar las fechas por mi Instagram para que me sigan si es que lo han hecho. Y bacán, porque así resolví Sí, dudas weón. y va a llegar buen feedback Y también. es tu primer libro también, Sí, y tampoco la gente puede, ya es como, no, es tu primer libro y de hecho es como comunidad, ¿en qué pude ahondar más? ¿Qué que no cosas, se entendió, sí, qué poder existe. qué cosas le faltó al libro? Y quizá eso da una parte 2, ¿cachai? Que de hecho me comentáis que estaba como... Hay 2 libros, en verdad hay 3 libros más que ya sé que quiero escribir. Ya, bacán. Quiero escribir uno de cómo consigue lo que sea, que es como, yo hice un modelo de las habilidades que tenéis que tener de productividad, de un propósito, de los hábitos y harta weas más. Sí. Otro que quiero hacer uno de finanzas para niños, pero muy muy chicos, Oh, esa wea y está otro para buena. adolescentes. Oye, esas finanzas para niños y también me lo imagino con Full dibujo. ilustrado. Sí, Es que, weón. no sé si cacháis, pero ¿te acuerdas que te dije que tenía una empresa de videojuegos? Ese chanchito que está atrás, lo hizo Sí. Andrés, la portada del libro también me lo hizo Andrés, que era el diseñador que trabajaba en esa empresa. Y una gráfica brutal, de hecho. Mira, voy a mostrar acá la rápida. Esta weá es la cagada. Mira, YouTube, estamos acá. Acá YouTube siempre me va a corregir porque ya no soy tan popular, pero es Epic Games, no Epic. Mira, me corrige el culiado. En algún lugar tengo que ponerle, cacha el concho de madre, ni siquiera me deja la opción de. Antes me decía acá, quería decir Epic Games. Epic Games. Y deja buscar algunos de estos millones de videos, pero teníamos una weá en la cagada. Andaba que ahí la gráfica de este compadre. Saludos, Eddie, no, videos. Ah, no, de hecho, hay otro mejor. Este es entretenido. Pero donde todas estas weas son dibujadas a mano por este compadre. Ya. Y como un chanchito puede ser relacionado como a la aventura, ¿cachai? Sí. De hecho, no voy a ir en la volada 3.0, Ah, pero acá, mira. Eddie Flying, Jumping, Running. Hicimos una canción. En inglés, español, japonés. Vaya. Esta weá la conoce poca gente, weón. Pero fíjate las ilustraciones, mira. Te la voy a hablar un poquito, ya que el público lo decía, nos fuimos en la volada en Vaya, este vaya, video. vaya. Sigamos en la volada nomás. Sí. Toda esta weá dibujada a Está mano. la raja. Tú estás dibujado a Está mano. buenísimo. Si me imagino el libro de finanzas dibujado por este Totalmente, compadre. sí. Bueno, y tiene todo un mensaje de fondo como de crecimiento personal y weá. ¿Cuánto tiempo se demoraron en hacerlo? El proyecto completo ha sido 3 meses más o menos. Ya. Es que, Oye, mira, está ahora la muy vamos a usar, bueno. pero la weá se han volado, o sea, después se mezcla con el mundo real.
Ah, vaya. Volá, weón. ¿Cachai? Contratamos gente Fotografía. en London, weón, en Francia, en todo el mundo bailando. Grabaciones de Chile en helicóptero en 4K cuando no existía, estamos hablando hasta el 2011, weón. Grabaciones de Chile en 4K, weón, entonces nos fuimos a volar. Contratamos un músico seco y nos fuimos a volar. Qué buena, weón, qué buena. Después de las millones de voladas de acá, yo creo que esto me quedaría pegado hablando para siempre, así que la voy dando un cierre. Pero hablamos harto de emprendimiento, de hacer que las cosas pasen, un poco cosas filosóficas, aprender a aprender es fundamental. Sí. Vayan a seguirlo a Conexión Creativa, Conexión creativa. Instagram, TikTok, YouTube, todas las plataformas. Ah, buena, CC. Sí, sí. Nice, la nice, bolera. nice. Y Bacán, son todos los emprendimientos que han ilustraciones, ido. fotografía y skate. De hecho, ahí estás tú. Uno de esos debe ser. Magia. Nutrición, podcast, Una- cripto, juguetes. Ahí está Crypto. Nice. Bacán, güey. Así que eso, gracias por aceptar la invitación. Como Gracias, Nico. siempre, les voy a dejar acá un video, o sea, una playlist para que siga aprendiendo. Video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Tú te despedís por allá. Chao, cuídense. Eso, que esté muy bien.